Guerreros SME. Noticias del SME en frecuencia laboral 8 de septiembre del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 8 de septiembre del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, a nuestros compañeros presos políticos y a toda la familia electricista que se mantiene firme en la lucha de resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Martín, infórmanos sobre el plantón. El sábado pasado se realizó una marcha con motivo del informe de gobierno y después ustedes determinaron mantenerse en plantón en el Zócalo capitalino. Sí, llevamos desde el día 1 de septiembre, estamos en el Zócalo de la Ciudad de México para exigirle al gobierno federal que cumpla los compromisos firmados en la minuta del 13 de septiembre del 2011, donde se comprometieron a presentar propuestas de reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación respecto al ilegal decreto de extinción del uso y fuerza del centro. El segundo punto es agilizar los procedimientos judiciales a fin de alcanzar la libertad de nuestros 11 compañeros presos políticos, como Miguel Márquez Ríos, que lleva a cumplir 2 años en la cárcel. Nuestros compañeros del reclusorio Oriente llevan 1 año y medio en la cárcel, y también restablecerle los derechos adquiridos de un grupo importante de jubilados, son 22,000 jubilados, que el propio decreto pues les arrebata derechos ya consagrados por la Constitución, por la ley y por nuestro contrato colectivo de trabajo. Estamos ahí, vamos a permanecer hasta que se reanude la mesa de negociación con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiret, y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en estos días se ha desatado una campaña criminal de linchamiento por el periódico Reforma, Televisa, Milenio, Crónica, La Razón. Son todos estos medios de comunicación que le sirven a los intereses del Ejecutivo. Ahora, el plantarse en el Zócalo como protesta para visibilizar un conflicto, porque la última vez que fuimos a Gobernación a protestar el incumplimiento del gobierno, fuimos recibidos con gas lacrimógeno por la mañana, toletazos, 47 compañeros resultaron lesionados, y hoy que lo hacemos en la Plaza de la Constitución para visibilizar el conflicto, hoy resulta que para los medios de comunicación que obedecen a los intereses de este sistema, que son ministerios públicos y jueces, dice que el subirse al Zócalo es un delito, y le exigen a las autoridades incluso que meta a la cárcel a los que estamos manifestándonos. Cuando observamos que cuando llega Felipe Calderón al Palacio Nacional, agarran todo el primer cuadro de la ciudad, con el Estado Mayor, con el Ejército, para que rinda su informe con sus amigos, que son esa oligarquía que lo impuso como presidente el 6 de julio de 2006, recordarán el haiga sido como haiga sido. El presidente del empleo se convirtió en el presidente del desempleo, la misma iniciativa que es un Frankenstein, así lo llamo. Mañana sale un artículo en Revista Siempre, explicamos del retroceso de esta ley que es esclavista, regresa a más de 100 años a la historia de este país, y el conflicto del ESME tiene que ver con eso. O sea, el conflicto del ESME, el golpear a un sindicato con un contrato colectivo de trabajo que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora, lo más avanzado en derecho para los trabajadores, pues es uno de los objetivos de este gobierno, golpear al sindicato para preparar las condiciones de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es ya imponer hoy a la fuerza sin legislar, y aquí lo más grave es que se permita por parte de los legisladores modificar la ley sin modificar la Constitución, y además lo que se hizo en materia de derechos laborales con lo que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los convenios pactados con México, prácticamente es regresar, es violentar. Entonces aquí vamos a ver cuál va a ser la reacción de los dirigentes sindicales en todo el país,
¿Y los jóvenes qué van a hacer? Porque va directamente para los jóvenes, que son los nuevos trabajadores, que son a los que hay que darles contratos por horas, contratos a prueba, sin seguridad social, jornadas de más de 12 horas, y eso pues para seguir teniendo a los hombres más ricos del mundo en este país. Y son ellos los que tienen las outsourcing, ¿verdad? Ya en todos lados las están aplicando y ellos mismos crean sus outsourcing, que les llaman insourcing, y bueno, pues esto lo está permitiendo la autoridad y quienes no debemos permitirlo somos los trabajadores con nuestro derecho a la manifestación pública, es un derecho constitucional, y bueno, pues esos reporteros desafortunadamente tienen órdenes de trabajo y las deben cumplir, pero ellos también son trabajadores y cuando los corren también hacen manifestaciones, y así es que debemos tener conciencia de que debemos preservar nuestros derechos consagrados en la Constitución. Hay llamadas. Blanca Quintero de Tlatilco dice que en Tulancingo Hidalgo en las noticias están informando que a los electricistas ya les quitaron el zócalo, que sí es verdad. No, acabamos de informar que sí nos sigue, lo único que hicimos fue movernos hacia el arroyo vehicular frente de Catedral, porque mañana habrá una asamblea nacional convocada por el Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que va a informar sobre después del fraude que sigue. Está convocando a todo el pueblo de México para que estemos en el Zócalo a partir de las 12 del día. Es muy importante la presencia de millones de mexicanos que queremos que se respete la democracia en México. La Procuraduría de la Defensa del Consumidor Profeco mantiene en la congeladora más de 1 millón de demandas de los usuarios de energía eléctrica afectados con los cobros excesivos por la corrupción federal de electricidad en la zona centro de México. Además de los apagones, robo de medidores, cortes masivos de luz, las tarifas eléctricas se dispararon hasta por millones de pesos desde que se emitió el decreto ilegal de extinción de luz y fuerza del centro el 11 de octubre del 2009, a que los legisladores autorizaron el retiro del subsidio a ese servicio y por el cambio de medidores. A 3 años de la extinción de luz y fuerza del centro, las únicas beneficiarias son las grandes empresas transnacionales y nacionales que generan electricidad de nuestro país mediante 772 contratos que inconstitucionalmente les han entregado por parte del gobierno federal y que hoy producen ellas el 55% de la electricidad en México. Para hacer negocios, esas transnacionales han inflado las tarifas de los usuarios de energía eléctrica a los usuarios de energía eléctrica, quienes se ven en la disyuntiva de gastar su salario en el sustento diario o pagar los cobros excesivos de luz. Felipe Calderón intentó justificar la extinción de luz y fuerza con el argumento que el servicio de luz mejoraría, pero por el contrario, en toda la zona central del país se han reportado conflictos sociales y enfrentamientos entre representantes de la Comisión Federal de Electricidad y los consumidores de distintas colonias y municipios por las altas tarifas eléctricas, por los apagones y por los cortes masivos de luz. Eso llevó a los usuarios a declararse en huelga de pagos. Las compañías contratistas de Comisión Federal de Electricidad, por otra parte, ellas han sustituido el trabajo especializado que hacían los electricistas de luz y fuerza del centro, pero no tienen la capacitación ni el personal ni la pericia para dar un buen servicio, por lo cual está creciendo el número de usuarios inconformes. De viva voz. Jesús Ugaldes Mancera, Petrachín 139, Colonia Peralvillo, Delegación Cauquenes. ¿Qué opina acerca del servicio de energía eléctrica hoy en día? Es un verdadero robo, es un atraso, y que pues, estamos inconformes, y así están muchos ciudadanos. Sobre las tarifas de 43 pesos de luz están cobrando de 900 pesos, un atraso y nadie lo atiende a uno, todos quieren que lo haga uno, que por internet, que nos llamen por teléfono, y ni contestan los teléfonos, y en internet nunca lo mensual. ¿Estaría de acuerdo en la creación de una nueva empresa? Claro. ¿Por qué términos? Porque la tienen que crear, porque en realidad no es posible la persona así. Martín, ¿cómo ves este panorama? No, es lo que hemos venido señalando desde hace casi 3 años de este ilegal decreto de extinción, que Felipe Calderón se apoyó de los medios de comunicación masivo para hacer creer a todos los mexicanos que CFE era una empresa de clase mundial, que iba a mejorar el servicio, que iban a bajar las tarifas eléctricas, pero el fondo es otro. Lo que ha hecho Felipe Calderón es primero retirarle el subsidio
a los usuarios, que es un derecho ya adquirido de los usuarios, por eso el incremento del 100, 200 hasta el 300 o 1000% en los recibos de luz. Por otro lado, las compañías contratistas al servicio de la CFE, como se ha dicho muy claro, no tienen la capacitación, el adiestramiento, no tienen la pericia, y sobre todo se están retirando toda la red de distribución de mediana y baja tensión de encobre para meter aluminio. Esto, pues el aluminio es mal conductor de la electricidad en una zona pues de mucha concentración de la población, pero sobre todo le quitan la posibilidad a la empresa pública de dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet. Con el cobre se produce un ancho de banda que permite dar ese servicio. Hoy con esto se le niega esa posibilidad a la empresa pública y se privilegia a Televisa, TV Azteca, a estas empresas de televisión por cable, y también señalamos que el tema de la fibra óptica pues se queda con una empresa que es WL Comunicaciones SADCB, y sobre todo lo que es Telefónica Movistar, que hoy su representante es Francisco Gil Díaz, el que fue secretario de Hacienda, que incluso pidieron prestado para poder construir toda esta red de infraestructura de fibra óptica. Oye, pero pidieron prestado a nombre de la nación, o Sí, sea, claro. quienes estamos pagando somos los mexicanos mientras ellos están gozando de las ganancias. Sí, imagínate que le dieron a estas la concesión de la fibra óptica por 30 años, solamente pagando 800 millones de pesos, cuando es un negocio que les va a redituar 100,000 millones de pesos por año. Y de paso dice, pues de una vez acabamos con la seguridad social de los jubilados del ESME y con los derechos ya adquiridos de los trabajadores en un contrato colectivo. O sea, Calderón mintió, sigue mintiendo, y sobre todo el 24 de agosto acaba de emitir un decreto en el Diario Oficial de la Federación, que vale la pena en el siguiente programa hacer un análisis de fondo, porque va sobre los usuarios, desde obligar a los usuarios a pagar o refacturarles 10 años para atrás, establecer los medidores de prepago cuando no está ni en la ley y no estaba en su reglamento, y también facultades de quitar dentro del reglamento lo que es a luz y fuerza del centro. Esto solamente es facultad del Congreso de la Unión. Sigue gobernando con decretos, sigue gobernando a través de la televisión y sigue gobernando con muchas mentiras a los ciudadanos, y todavía el Congreso le quiere hacer el favor de legislar una ley, la ley laboral, cuando ya prácticamente se va a alargar, le quedan menos de 3 meses. Guadalupe Rosas de Iztapalapa pregunta a mí si los derechohabientes del IMSS ya pueden hacer uso de la Clínica 26. Efectivamente, ya está abierta la Clínica 26 desde el 20 de agosto para que todos trabajadores afiliados y sus familias puedan acudir al servicio médico. Y tenemos información de la detención por fraude administrativo contra el Sindicato Mexicano de Electricistas de Alejandro Muñoz, quien fue tesorero y está en la cárcel. Bueno, pues, algo de justicia se está haciendo. En entrevista el secretario del Exterior del ESME, Humberto Montes de Oca, dice que no desviarán la atención de la demanda principal del ESME, que es la reinserción laboral de los electricistas en resistencia y la libertad de los presos políticos. De viva voz. La detención del ex tesorero Alejandro Muñoz es a partir de una denuncia hecha por el Sindicato Mexicano de Electricistas en su contra por administración fraudulenta de los recursos sindicales. Vamos a ampliar nuestra denuncia con más elementos que le den fortaleza, ¿no?, robustez a nuestros argumentos. Nosotros no vamos a ventilar el caso en los medios de comunicación porque ahora hemos observado de que con la detención se quiere como levantar una cortina de humo para impedir la visibilidad de nuestras demandas centrales, que son el regreso a trabajar y la libertad de nuestros compañeros presos políticos. El Infonavit cumple 40 años, una historia de trabajo y crecimiento para ofrecerte hoy grandes frutos, comunidades que protegen el medio ambiente, en las que cada hogar tiene acceso a la tecnología y donde tus hijos crecen en un ambiente sano. El fruto de estos 40 años es un logro tuyo y un patrimonio para México. Infonavit. Sobre este tema, ayer fue la audiencia donde el juez va a resolver las próximas horas su situación legal de Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas. Él presentó una lista de 4 testigos para la audiencia de ayer. Uno es Francisco Javier Farina, el otro Fernando Reyes, que era un colaborador de él, una jubilada que se llama
Teresa Goel, y también presentó como testigo a Margarito López, quien era secretario de Actas de Acuerdos. Y en la audiencia no se presentaron, ya lo dejaron solo, porque pues, son cómplices de esto. Esperamos que el juez resuelva en términos de ley para que se pueda resarcir el daño que le ha ocasionado a los miles de trabajadores y jubilados. De hecho, Francisco Farina era el que le armaba las conferencias de prensa y dicen los reporteros, a mí no me consta, que les daba 500 pesos por conferencia de prensa para que publicaran lo que Alejandro Muñoz decía sin mayor cuestionamiento. Les recordamos que es muy importante acudir al Zócalo de la Ciudad de México, tenemos nuestro plantón, los acuerdos que se tomaron ayer en el sindicato es mantener el plantón hasta que haya una respuesta por parte del gobierno federal a las demandas de reinserción laboral de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado, el tema de la libertad de nuestros compañeros presos políticos, resarcirle los derechos adquiridos a los jubilados, y también mañana a las 12 del día les recordamos que hay una asamblea muy importante en el Zócalo de la Ciudad de México, convocada por el Movimiento Regeneración Nacional, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es claro que después del fraude, ¿qué sigue? Bien, el próximo martes, que hay sesión en la Cámara de Senadores, se va a impulsar un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal que cumpla con los compromisos firmados con el ESME y también abrir el debate sobre el convenio en comodato, que es una figura inconstitucional de la infraestructura eléctrica de luz y fuerza. Esto es una cita a las 10 de la mañana, el martes próximo, en el Senado de la República, toda la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Licenciado Jesús Luna, Martín Esparza, Lourdes Martínez, les damos las gracias. Guerreros ESME.